A continuación, quiero invitar a la nutricionista Ana María Urrea Quintero, quien nos trae la conferencia Cuelantes Naturales Nutrición para Metales Pesados. Ana María es nutricionista dietista de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro y licenciada en Educación Física y Deportes de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, certificada en Coach Nutricional Institute Nutritional Coaching de Barcelona, antropometrista del Institute International Society of the Advancement Kinotropometry en Escocia, Reino Unido. Cuenta con amplia experiencia en prescripción de hábitos alimenticios, control de sobrepeso y obesidad, acompañamiento como coach nutricional, evaluación del estado nutricional, cineantropometría para seguimiento y creación de planes nutricionales individuales. Ha trabajado para la empresa pública y privada coordinando proyectos de estilo de vida saludable y además como consultora nutricional. Les pido un fuerte aplauso para ella. Ahora sí, listo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a David por generar ese tipo de elogios para poder entrar. Bueno, de antemano quiero agradecer a la sociedad por haberme invitado, por contar esa experiencia tan bacana que vamos a hablar hoy sobre quelantes naturales, alimentos que favorecen la eliminación de metales pesados. He creado una agenda para que todos ustedes puedan entender fácilmente qué conlleva tener una buena alimentación y qué conlleva tener una eliminación de metales pesados. Entonces, el primer tema que vamos a hablar a continuación es comer versus alimentarnos. Muy bien. A lo largo de la historia, la alimentación ha creado la evolución del hombre, ha generado que influya de manera positiva o de manera negativa de cómo nos alimentamos y también de qué o cuál es la calidad de vida que debemos tener con respecto a nuestros días. Comer básicamente es la acción de llevarnos esos alimentos a nuestra boca, que quiere decir que no siempre son nutritivos o que no siempre son conscientes, pues porque también estamos como rodeados de un montón de aparatos electrónicos en los que sencillamente tenemos una distracción y no tenemos la posibilidad de concentrarnos en ese acto tan valioso que es recibir energía por parte de los alimentos. Si bien todo lo que comemos es una información que nosotros le brindamos a nuestro cuerpo para que influya de manera positiva o de manera negativa. También tenemos la posibilidad de generar que los alimentos no sean altamente nutritivos, y es que el marketing en todos nuestros días nos está contando que debemos consumir ultraprocesados, ¿cierto? Que debemos tenerlos en nuestra canasta familiar, pero lo que conlleva es a un montón de connotaciones que en este momento no nos ha llevado a ningún lado, solamente nos ha llevado a tener tasas de sobrepeso y obesidad muy altas. No hay un objetivo, pues porque simplemente yo cojo los alimentos y me alimento de la manera en que mi gusto, mi olfato o mis ganas de yo querer saciar las ganas que yo tengo con el alimento se queden allí, ¿cierto? A diferencia de alimentarnos, hay un propósito y una necesidad especial. Y es que no sé si ustedes de pronto pudieron ver cuando un bebé tuvo la iniciación de una alimentación complementaria y nuestros padres o la persona que estaba a cargo buscaba los alimentos importantes o los alimentos que eran beneficiosos para el bebé, ¿cierto? Y era por el simple objetivo de generar un buen desarrollo cognitivo y físico, ¿cierto? Entonces, generamos una necesidad y un propósito especial cuando nos alimentamos. Es de manera consciente porque elegimos los alimentos que vamos a nosotros a generarle ese aprovechamiento a los
a los nutrientes que nos aportan pues, los alimentos. Muy bien. Hipócrates en esa época nos hablaba que tu alimento sea tu medicina. Él nos hablaba mucho del tema que los alimentos debían tener un componente nutracéutico. Es decir, estaba muy enmarcado en dos palabras, nutricional y farmacéutico. Esto conlleva que el alimento no solo debe nutrir, también debe prevenir una enfermedad o tratarla. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito de cuál es la importancia que el alimento debe tener para el ser humano. Muy bien. ¿Qué nos aportan los alimentos? Ustedes se acuerdan por allá en la pandemia del COVID-19, cuando nos dijeron que debíamos buscar alimentos o vitamina C porque eso nos iba a ayudar a aumentar el sistema inmunológico, ¿cierto? En todas las droguerías y en todas las farmacias de Medellín no había vitamina C, pero en los supermercados y en los almacenes de cadena había papaya, había kiwi, habían uvas, habían fresas. Eso sí, a nadie se le ocurrió comprar este tipo de alimentos para que generaran ese aumento de vitamina C, ¿cierto? También las toronjas y las naranjas fue lo que primero se acabó, pero no se acabó las frutas principales que son las que aportan la vitamina C, que en este caso es la papaya y la guayaba. Esas sí no se terminaron, esas sí estaban siempre en la vista de nuestros ojos. ¿Qué nos aportan los alimentos? Los alimentos son moléculas químicas cargadas de nutrientes que me brindan salud y me brindan energía. La energía la podemos adquirir por medio de calorías y se dividen en solo dos, valga la redundancia, se divide en dos divisiones, macronutrientes y micronutrientes. Ahí vamos con la segunda ítem de la temática, clasificación de los alimentos. Muy bien, aquí está clasificado los macronutrientes. ¿Qué significa la palabra macronutriente? La palabra macronutriente significa que es la cantidad de nutrientes que yo debo consumir en nuestra dieta. Es esa máxima cantidad que yo debo consumir en nuestra dieta. Ojo, debemos entender que dieta es todo lo que comemos y bebemos durante 24 horas. Entonces, absolutamente todos estamos a dieta, ¿cierto? Pues porque comemos y bebemos durante todo el día. ¿Cómo se clasifican los macronutrientes? Tenemos carbohidratos, que están las frutas, las verduras, algunas harinas, como comúnmente las conocemos. Tenemos también las leguminosas, que nos aportan una buena cantidad de carbohidratos y otra cantidad de proteínas. También tenemos las proteínas, que son todas las de origen animal. Y tenemos también los lácteos, que nos aportan proteína y grasa. Y las grasas de origen vegetal, como es el aceite de oliva, las semillas, el aguacate, las aceitunas y pues algunos otros aceites que ya vienen directamente del aguacate. Muy bien, vamos a iniciar describiendo cada uno de los macronutrientes. Es sumamente importante todo lo que vamos a hablar porque eso, además de que la alimentación es la base fundamental para que el ser humano tenga una adecuada funcionalidad, un adecuado desarrollo y una adecuada calidad de vida. De esa manera es que nosotros vamos a entender por qué yo debo alimentarme y no solo comer. Entonces, los hidratos de carbono se dividen, o los carbohidratos se dividen en tres: complejos, fibrosos y simples. ¿Qué va a diferenciar? Se van a simplemente a categorizar por tipos de carbohidratos, no más, pero todos nos aportan 4 calorías por gramo. ¿Listo? Entonces, los hidratos de carbono complejos, vamos a ver si esto pasa. Listo. Se llaman complejos porque tienen una cadena larga, ¿cierto? Y esa cadena larga
lo hace con una digestión lenta. Es decir, hace que al entrar al organismo se demore más para poder convertirla en glucosa. Tiene un bajo índice glucémico porque los alimentos que están en esta categoría no aumentan los niveles de glucosa. Es decir, la arepa, el pan integral, el arroz integral, la avena, algunas frutas, y hace que tenga una energía prolongada. Por eso es que nosotros en los desayunos, en los almuerzos y en las cenas tenemos de cierta manera este tipo de grupos de alimentación. Muy bien, seguimos para los hidratos de carbono fibrosos. Vamos a levantar la mano. ¿Cuántas personas se comen 5 raciones de frutas y verduras al día? Sin pena. 5. 5 raciones de frutas y verduras al día. Bueno, perfecto, súper, carita feliz. ¿Qué pasa? La OMS recomienda 5 raciones de frutas y verduras al día para no estar en deficiencia de vitaminas. Por eso es que día a día, si nosotros no cumplimos esta cantidad de micronutrientes, de estos carbohidratos fibrosos, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir como que no tenemos un buen descanso, un buen estado físico o un buen estado de alerta, ¿cierto? Estos carbohidratos también nos aportan energía, pero nos aportan más minerales y vitaminas. Y adicional, pues nos aportan fibra para que haya una muy buena digestión, ¿cierto? Aparte, nos genera saciedad. Es por eso que cuando consumimos una buena cantidad de verduras, sea al desayuno, al almuerzo o a la cena, pues nos vamos a sentir un poquito más llenitos. Muy bien, ahora vamos con los carbohidratos simples. A diferencia de los complejos, estos tienen una cadena un poco más rápida, es decir, entran directamente al torrente sanguíneo generando una alteración en el índice glucémico, por lo que es un poco más agresivo, ¿cierto? Otro dato, la OMS recomienda solo 25 gramos de azúcar o de estos carbohidratos simples al día. Un truco. Revisemos las tablas nutricionales de los ultraprocesados. El Bonjour tiene 25 gramos de azúcar añadida. Entonces, si nos comemos un Bonjour al día, ya cumplimos con la necesidad o con el tope máximo que nos está recomendando la OMS. Muy bien. Las proteínas, ustedes están viendo que también nos aportan 4 calorías por gramo, pero a diferencia de los carbohidratos, las proteínas no nos aportan a nosotros energía, nos aportan otro tipo de funciones como el transporte de ciertas lipoproteínas para andar o navegar por la sangre, construye y regenera tejidos y también tenemos una gama de proteínas, las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal, todas las que son derivados lácteos y provenientes del animal, y las de origen vegetal como son las leguminosas, garbanzos, arveja, frijoles, lentejas. Llegamos a los lípidos o grasas. La función principal de las grasas es reservar energía, pero ojo, esa reserva de energía es cuando yo consumo más grasa de la que mi cuerpo necesita. Entonces, de cierta manera, cuando él ya tiene esa reserva de energía, esa cantidad de grasita al tope, él empieza a reservar, y por eso es que las personas que tienen un tejido adiposo alto, cuando están en climas fríos, no sienten tanto frío porque también es una reguladora térmica. Entonces, hace que puedan tener un poco más de calor.
se dividen en saturadas e insaturadas. Las saturadas son todas aquellas que vienen de la grasa del cerdo, de la manteca de vaca. Y las insaturadas son las grasas buenas, las que vienen del aceite vegetal, del aguacate, de los frutos secos, del coco, del cacao. Y los micronutrientes, que son todos aquellos que nosotros adquirimos por medio de la dieta, pero que nuestro cuerpo necesita muy poquitas cantidades. Por eso es que se llaman micronutrientes. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba al inicio que cuando les mostraba la imagen de los macronutrientes, se debían consumir a una cantidad más grande en nuestra dieta, pues porque de ellos son los que más aportamos, de ellos son los que más nosotros necesitamos energía. Entonces, hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Aquí hay un pastelito para que si quieren se la tomen, le tomen fotico como a la imagen, que todas las vitaminas necesitan estar con alimentos de origen vegetal, con alimentos de frutas, con alimentos de vegetales. Miren que también vemos los pescados, también debemos entender que debemos consumir proteína, que no solo es la comida o las comidas típicas de la región, sino que también tenemos que tener una variedad para que de esa manera tengamos una adquisición de una variedad de vitaminas. Muy bien, ahora vamos a lo más interesante, metales pesados. Hola. Claro. Hola, buena tarde. Es que antes de pasar al tema de metales pesados, tengo una pregunta. Claro. Si bien hiciste una clasificación y mencionaste grasas saturadas e insaturadas, ¿por qué en algunas dietas saludables, bueno, digamos dietas así, se coloca la tocineta, que sería una grasa insaturada, ¿cierto? Lo que entiendo, no sé, como un elemento dentro del plato, ¿sí? Digamos como algo que aporta, pero entonces para mí no es claro de pronto si el cerdo es una grasa que no es saludable, entonces ¿por qué se coloca? Bueno, tenemos que tener muy claro que nosotros no debemos satanizar ningún alimento, ¿cierto? Nosotros podemos consumir cualquier tipo de alimento. Lo que nosotros debemos tener claro es la cantidad y la frecuencia de consumo. Yo me puedo comer unas tocinetas, ¿cierto? Pero si toda la semana voy a comer tocineta, pues ahí voy a estar como revisando si realmente es saludable o no. Realmente la tocineta es una grasa saturada porque proviene de origen animal, ¿cierto? Las grasas insaturadas son las que provienen de los orígenes vegetales, como es el aceite de oliva, como es las semillas, el aguacate. Entonces, te resolví la duda, ¿cierto? Listo. Tenemos que tener muy en cuenta que es la frecuencia y la cantidad de alimentos que yo voy a consumir para que de esa manera yo empiece como a catalogar si un alimento es bueno o no. ¿Listo? Entonces, bueno, metales pesados. Los metales pesados básicamente son de densidad mayor o igual a 5. En este caso tenemos los pesados en plomo, cobre, estaño, cromo, níquel, cobalto. Tenemos algunos ligeros como el aluminio y titanio y ultraligeros como el magnesio o los oligoelementos, ¿cierto? Los metales pesados también son conocidos por generar esa oxidación de las biomoléculas, es decir, aumenta la cantidad de radicales libres generando una oxidación proteica y una oxidación en nuestra cadena de ADN y ARN, lo que va generando pues un deterioro vital.
Muy bien, la fuente de exposición. Generalmente tenemos metales pesados por todos lados, en los juguetes, en los maquillajes, en el agua, en los alimentos que consumimos, en fundiciones y metalurgia en general, ya hablando más de actividades laborales, de extracción minera, de oro, de cobre, de plata. Hay algo muy importante y es que los alimentos que más están contaminados son los que están cerca de estas fábricas donde se extrae este tipo de minería, ¿cierto? Y pues va a repercutir de manera negativa a todas las personas que se encuentren en la región. Pues porque es como el consumo diario que tienen las personas. Vamos a pasar con el siguiente tema, que son los quelantes naturales. Muy bien, quelantes naturales viene de la palabra quele, del griego chele, que significa secuestrante, antagonista de metales pesados, pinza o garra. La definición de pinza es algo muy bonito porque miren lo que pasa. Lo que hace el quelante es formar una pinza alrededor del metal, como si fuese un anillo, formándola como si fuese una garra o una pinza de cangrejo. Entonces así fue que la denominaron. ¿Qué pasa con los quelantes naturales? El quelante natural atrapa el metal y lo lleva a una biotransformación, que lo que hace es un conjunto de transformaciones donde destruye o donde genera que el metal esté tan soluble en agua que pueda eliminarse de manera positiva por medio de la orina. Un quelante natural solamente genera como una efectividad cuando el quelante es afín al metal, cuando la frecuencia del consumo del quelante es adecuada y de esa manera se genera una movilización para que haya una eliminación adecuada. Muy bien. ¿Ustedes conocían que los quelantes naturales los podemos encontrar en nuestra canasta familiar, lo podemos encontrar en nuestra cultura? Y empezamos con el cilantro. El cilantro tiene un alto contenido de quercetina, lo que hace que cruce la barrera hematoencefálica, es decir, que entra al cerebro, entra a la médula espinal y atrapa todos los metales que estén localizados en ese sector. Los quelantes, este quelante es afín a los metales mercurio, plomo y aluminio. La clorofilia también es un excelente quelante natural. Es muy parecido a la hemoglobina. Lo único que cambia es que en su centro tiene magnesio y la hemoglobina tiene pues el hierro, ¿cierto? Entonces, anda muy bien como en la sangre y en la ubicación principal donde se mantienen algunas sustancias tóxicas, entra allí y arrastra el metal. La clorofilia lo podemos encontrar en todos los vegetales verdes y el cilantro lo podemos encontrar hay muchas especies realmente donde más lo podemos aprovechar es en esas sustancias es en esas plantas que tienen coloración verde. Listo. Bueno, les cuento que el consumo de quelantes naturales debe ser completamente adecuado en la dieta de cada persona, ¿cierto? No solamente porque lo consuma un día o una vez al día, pues me va a generar el beneficio, no. Realmente necesita una continuidad en la frecuencia de consumo y una
adherencia también a que el quelante pues sea parte como de mi dieta diaria. La cisteína es un aminoácido que protege el hígado sobre todas las toxinas que pueden atacarlo. Hay algunos quelantes que son afines, o esta cisteína que es más afín al cadmio, al plomo, al arsénico y al mercurio. Entonces vemos que cada quelante tiene una afinidad diferente a cada tipo de metal. Vamos con el selenio. Hay un reglamento europeo, la 1924 del 2006, de la seguridad alimentaria, donde confirma que el selenio es un quelante natural que está aprobado por la Unión Europea. También la enzima glutatión peroxidasa es esa enzima que puede viajar por todos los órganos y que puede como arrastrar, esos metales que están allí localizados. También es afín con el mercurio. Seguimos con el ácido ascórbico, que es una vitamina hidrosoluble, genera una acción antioxidante, un agente protector contra el sistema inmunológico. Y recordemos que no solo el ácido ascórbico lo encontramos en la naranja, la toronja o el limón, sino que principalmente encontramos la vitamina C en, primero, papaya, guayaba, kiwi y seguido la toronja, la naranja y el limón. El ácido alfa-lipoico es otra vitamina antioxidante hidro y liposoluble, es decir, que puede estar en un medio acuoso y en un medio líquido, puede estar en el cerebro y puede estar en la sangre, quitando esa toxicidad que puede tener como estos órganos puntuales. También es compatible con el mercurio, lo que hace que genere una mayor quelación. Muy bien, les voy a hablar de un caso exitoso que tuvimos en una empresa de minería. Los voy a poner en contexto. Fueron 8 trabajadores donde el metilmercurio salió elevado en sangre y pues lo que realizamos fue un seguimiento desde el día en que estuvieron alterados los niveles, entendiendo primero su frecuencia de consumo de los alimentos. Entonces, entendimos que las verduras solamente la consumían 2 veces por semana, 6 personas, lo consumían 2 veces por semana, 2 personas 5 veces por semana, las frutas las consumían de 2 a 4 veces por semana, y ahorita dijimos que al día se debía consumir entre 5 raciones por día. La proteína, todos los días se consumía proteína, las leguminosas estaban entre 3 a 5 veces por semana, las nueces y las semillas lo consumían 2 personas todos los días y 6 personas no consumían semillas. Los dulces y las bebidas azucaradas consumían todos los días 6 personas y 2 personas solamente 3 y 4 veces por semana. Agua solamente consumían 2 personas todos los días y 6 personas de 3 a 4 veces por semana. Pasado a generar la frecuencia de consumo, empezamos a identificar cuáles eran los alimentos que más consumían. Cuando nos fuimos a entender de acuerdo al recordatorio de 24 horas, empezamos a evidenciar que la mayor fuente de proteína era el pescado, ¿cierto? Y ellos trabajaban en minería, o sea que estaban consumiendo el pescado que pasaba por su río, el pescado que ya estaba contaminado por mercurio.
De media mañana, pues habían unos que no consumían nada, otros que sencillamente consumían ultraprocesados o que consumían fritos con alguna bebida azucarada. En el almuerzo, la mayoría consumía pescado, excepto 2 personas, que variaban como la proteína, de su consumo. Consumían res, consumían pollo, consumían atún, no siempre consumían como esa cantidad de pescado como otros sí lo consumían. De media tarde la mayoría no consumía nada, pero una sola persona consumía arepa de huevo. Algo muy importante era que 2 personas no desayunaban, absolutamente nada, pero en la media mañana empezaban con su desayuno. Entonces iniciaban con su arepa de huevo, pero también le agregaban una bebida azucarada. Recordemos que todas las bebidas azucaradas o los ultraprocesados son esas sustancias químicas que el hombre ha elaborado solamente para que sean consumidas y ya, pero no generan unos nutrientes adecuados como lo que genera las frutas y las verduras. Es más, tienen ausencia de nutrientes, por eso es que la OMS solo recomienda 25 gramos al día. En la cena volvían y comían de nuevo pescado, y en la merienda después de la cena solamente consumían agua una sola persona. Si aquí podemos evidenciar que solamente una sola persona consumía fruta y consumía verduras a la hora del desayuno y a la hora del almuerzo. De resto, absolutamente nadie consumía ni fruta ni verdura a lo largo del día. Muy bien. Después de realizar ese recordatorio de 24 horas, entendimos que el metilmercurio que ellos tenían en la sangre, de acuerdo a los biomarcadores, entendimos que debíamos adaptar esa alimentación de acuerdo a su cultura. Entonces creamos una dieta basada en quelantes naturales, pero que también estuviesen enfocados en la cultura alimentaria de ellos. Entonces, al desayuno le brindamos solamente una ración de pescado. De media mañana, vamos a ver, este no es, listo. Discúlpenme. Bueno, aquí les voy a mostrar los biomarcadores de 0 a 14 es normal, de 15 a 17 genera una impregnación, de 18 a 20 genera ya una contaminación y de 20 a mayor nivel una posible intoxicación. ¿Qué pasaba? Que ninguno de los trabajadores tenía ningún síntoma, pero los biomarcadores nos mostraban que desde julio del 2021 estaban en contaminación. Yo les empecé a hacer un seguimiento nutricional en marzo del 2022 y allí, en compañía de la doctora Melisa, iniciamos como un seguimiento más oportuno, más seguido, de acuerdo como a la contaminación y a la gravedad que estaba teniendo estos trabajadores. Empezamos a ver que en abril disminuyeron un poco la contaminación, notando que ya en mayo y lo que era en junio disminuyeron un poco más el riesgo de tener esa contaminación y ya bajaron solo a la impregnación, y ya en agosto y en septiembre tenían biomarcadores completamente normales. ¿Qué se le realizó? Se le realizó, como les contaba ahorita, una alimentación basada en su cultura, pero teniendo en cuenta o incluyendo unos quelantes naturales. En este caso, en el desayuno le brindábamos huevos revueltos con vegetales, lo que hacía que aumentara el consumo de vegetales y de quelantes al día. De media mañana, en vez de los ultraprocesados, les brindábamos
porción de fruta, ahí ya estábamos garantizando una porción adicional de vitaminas y minerales. En el almuerzo les decíamos que al arroz o al otro cereal que quieran comer, les decíamos que lo combinaran o con ajo o con cilantro. Las papas con papas al vapor, con pollo, con una porción de ensalada. De media tarde también les brindábamos como una porción de fruta. Y en la cena también seguían consumiendo vegetales y otro tipo de proteínas que no fuesen solo pescado. Aunque en la semana pues a ellos se les dificultaba porque la fuente principal de proteína era el pescado, finalmente quisimos como generar un balance y que solamente comieran aproximadamente una ración de pescado a la semana. Entonces aquí es donde vengo a contarles que no hay que satanizar ningún alimento, lo que hay que entender es la frecuencia y la cantidad de consumo que se le debe brindar con respecto al alimento. Muy bien, las recomendaciones generales para finalizar era que durmieran de 8 a 9 horas, pues porque el proceso de quelación o de eliminación de metales pesados se hace cuando las personas están en descanso o durmiendo, porque todo se hace en un proceso parasimpático, es decir, cuando ya el cuerpo está completamente relajado. Se le recomendó que incluya una dieta variada, pues porque no solo van a consumir pescado, no solo van a consumir un solo vegetal, no solo van a consumir un solo cereal, sino que adicional tenemos los quelantes naturales en toda la canasta familiar, en toda la canasta cultural de los alimentos. Entonces eso hace que podamos obtener los quelantes de una manera más rápida. Y mantener hábitos de vida saludable, comer de manera, alimentarse de manera despacio, masticar bien para que el receptor que genera saciedad, que más o menos se tarda 15 minutos en decirle al cerebro, hey, ya estoy completamente saciada, ya no tengo más necesidad de seguir comiendo. Lo normal es que ellos consumían sus alimentos entre 5 a 6 minutos, entonces pues no les generaba como un momento de saciedad, sino que por el contrario quedaban con hambre, seguían comiendo ultraprocesados y pues eso les generaba más un poco de alteraciones en la absorción de vitaminas. También realizar ejercicio físico, pues la actividad física ya dejó de ser un hábito saludable, sino que ahora ya es una demanda fisiológica que necesita el cuerpo para poder crear nuevas endorfinas, oxigenar nuestras células y por ende pues generar una muy buena quelación. Espero les haya gustado. No solo es comer, se trata de saber alimentarnos. Muchas gracias. No sé si de pronto tiene algún tipo de pregunta para la doctora Ana María. Está disponible también para que la resolvamos en este momento. Por allá atrás hay una. Vamos a utilizar el micrófono para que también las personas que están conectadas a través del chat puedan escuchar las inquietudes. Bueno, doctora, yo no tengo una, sino muchas inquietudes. La primera. Claro. En términos generales, pues tú mencionaste varias sustancias, pues unas son claras donde se encuentran, cierto, pero algunas como por ejemplo la cisteína, el ácido alfa-lipoico, el selenio, esos en general lo encontramos en lo que es verduras y hortalizas y frutas. Bueno, el selenio lo podemos encontrar en proteínas de origen animal, como es el huevo, como son el pescado, como son las proteínas magras, la cisteína también lo podemos encontrar en lácteos, en derivados lácteos. Ok.
Dentro de esos alimentos mencionaste como beneficiosos los aceites vegetales, pero pues hay estudios que muestran cómo estos aceites vegetales son muy inflamatorios. De hecho, pues los últimos estudios muestran cómo de pronto el aceite de aguacate, el aceite de oliva también, el aceite de coco, yo veo que hay sobre todo mucha controversia con el aceite de coco de si es beneficioso o no es beneficioso para la salud. ¿Qué experiencia tienes ahí al respecto? Bueno, realmente hay muchos estudios que evidencian que el aceite de coco puede ser una grasa saturada, ¿cierto? Sin embargo, en las terapias alimentarias como es la terapia que está en este momento de moda, que es la keto, este tipo de personas consumen grasas pues de cualquier variedad. Sin embargo, para responder tu pregunta, puedo decirte que no hay que satanizar ningún alimento, hay que entender cuál es la frecuencia y el consumo que yo le debo dar a ese alimento para que se genere como una alteración a nivel vital. Bueno, me llama la atención también con el trabajo que se hizo con los trabajadores de esta minería, de cómo también se les recomienda comer entre comidas y con frutas, y además pues que no porque la fruta en sí sea mala, sino pues porque estamos comiendo entre comidas y pues nos aumenta los picos de insulina con todos los efectos sobre el metabolismo que esto incluye, pues se debería dejar por lo menos descansar el organismo entre las 2 o 3 comidas que se requieran, pero pues me llama la atención que desde el punto de vista de nutrición recomienda entre comidas algo, ¿no? Claro, es que la primera deficiencia que nosotros evaluamos era que no tenían un consumo adecuado de vitaminas y minerales, lo que hacía que al aumentar el consumo de estas vitaminas y minerales ayudaran a la quelación de estos metales pesados. Ellos no consumían absolutamente nada de frutas y verduras al día, pero la OMS recomienda que haya una ingesta diaria de frutas y verduras, pues para que no haya esa deficiencia. Entonces, como había esa deficiencia, pues no había un proceso de quelación efectivo. Cuando empezamos a incluir estos gramajes de frutas y de verduras al día, entendimos que la quelación estaba siendo exitosa, pues porque se le estaba dando la cantidad necesaria que necesitaba el cuerpo para poder generar la quelación. Ok, y la última, de pronto pues no se menciona sobre la microbiota intestinal, pues todas las ventajas y su efecto sobre la salud con todos estos alimentos. Entonces, de pronto, ¿qué nos pudieras decir ahí al respecto? Bueno, la microbiota necesita unos probióticos para poder que los prebióticos puedan alimentarse. Para de pronto los que no tienen algún conocimiento sobre la microbiota, son esos ejércitos internos que tiene nuestro sistema digestivo para que de esa manera pues pueda generar una muy buena digestión, pueda generar una muy buena adquisición o absorción de nutrientes. ¿Qué pasaba con la microbiota intestinal? Realmente no hicimos como una indagación adicional, puesto que todas las personas que evaluamos no tenían ninguna alteración a nivel digestivo, solamente en su ingesta diaria de alimentos fue lo que realmente le evaluamos. Sin embargo, al generarle ese aumento de fibra soluble e insoluble, pues generábamos que también hubiese un muy buen alimento para la microbiota. Además que le generamos también un consumo adicional de lácteos, lo que hacía que también tuviese como un consumo o un alimento oportuno para los probióticos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te quería preguntar si conoces el agua de Medellín, ¿cuántos metales pesados estamos consumiendo? Porque la mayoría tomamos agua del grifo. Entonces quisiera saber si tienes estudios acerca de los metales pesados del agua de Medellín.
Bueno, realmente, como yo les contaba ahorita, las fuentes de los metales pesados los podemos encontrar en nuestro entorno, realmente. Pero algún estudio que yo tenga en este momento claro o aquí que diga cuántos metales pesados nos estamos consumiendo, no te lo tengo. No te lo tengo, pero te lo puedo buscar si quieres ahorita, lo buscamos en un par de minuticos a ver qué nos arroja como la evidencia. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, mil gracias por acompañarnos, por dar esas claridades también. Le agradecemos mucho Gracias. su participación. A las personas que están de manera presencial, a quienes a través del streaming se conectan, les recordamos que a las 5:30 pasaditas vamos a unir estos dos salones, Antioquia 1, Antioquia 2, donde vamos a disfrutar del acto de cierre, el acto protocolario. Aquí vamos a tener unas rifas que van a ser bien chéveres, además con con un histórico muy bonito, a propósito que la doctora es egresada de la Universidad Católica de Oriente y esa es una región de nuestro departamento que ustedes han visto en los recorridos a través de los mapas donde han pegado los nombres de los 23 municipios de dos sectores muy bonitos de Río Negro específicamente, que son Llano Grande y el Valle de San Nicolás. Entonces ahorita venimos con una sorpresa para ellos. Los invito para que por favor vayan a la muestra comercial. Debo pedirles que abandonen este salón porque hay que hacer algunos cambios, pero a las 5:30 pasaditas, un dicho además bien paisa, vamos entonces a regresar acá para ese acto protocolario en el que todas las sociedades médicas que nos acompañan van a estar haciendo también el reconocimiento a ustedes, nuestros participantes. Yo soy David Pérez, nos vemos más adelante, gracias.